Se ponen de pie los hermanos Grupo Musical David, o sea que podemos cantar ese mismo que cantamos al final. Si yo llevo las nuevas, ha perdido por doquier. Dice entonces en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, voy a leer, hermano, aquí en el capítulo 1, versículos 1 al 6. Ustedes pueden observar mientras yo leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Oramos y terminando, entonces cantamos con los hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor de la gloria, en esta hora, Señor Jesús, por tu palabra, por la unción de tu Espíritu. Seguimos adelante, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Edifícanos con tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. En nombre del Señor. Sigan, hermanos. Si yo llevo las nuevas a perdidos por doquier, con las manos vacías no me presentaré, y no quiero descansar hasta que cumpla su voluntad y terminar la obra que él me encargó. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Estas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Si yo llevo las nuevas a aquel hombre que sin Dios galardón tendré por siempre allí, y no quiero descansar sino hacer su voluntad, y mis manos vacías al cielo no irán. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Estas palabras quiero oír
permita dejar tu obra sin terminar. Vamos a ver entonces el tema que Dios me ha dado para este día. Estamos hablando, hay un mensaje que proclamar al mundo. ¿Cuántos lo creen? Para salvación. Único mensaje que existe. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Primero él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Amén. Apartado para el evangelio de Dios. Dice que el evangelio es de Dios. Se origina en Dios. Amén. La palabra evangelio ya sabemos que su significado es noticias, buenas nuevas. Por eso, cuando hay una noticia es porque ha sucedido algo. Si no hay un hecho, no puede haber noticia. Por eso esta noticia de la salvación efectuada por Jesucristo en su muerte en la cruz, entonces es una gran noticia para el mundo. Y la única noticia para salvar al ser humano. Entonces se le llama el evangelio porque es la noticia que se proclama. Pero mire que aún antes que Jesús naciera, que los profetas que anunciaban su nacimiento, como lo dice aquí en el versículo 2, que Él, o Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, que había prometido el evangelio. Amén, la promesa de salvación. Y luego dice acerca de su Hijo. Había prometido por sus santos profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Ahora, ¿quién es ese Hijo? Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Los profetas siempre anunciaban que vendría un hijo de David, porque así lo decían los profetas. Claro que ese hijo de David no era un hijo, digamos, de su descendencia humana, sino que era una descendencia espiritual. Amén. Por lo tanto, no se refería a tantos hijos que tuvo Salomón, que tuvo David, y que uno de ellos fue rey, que fue Salomón. Pero cuando hablaba de este hijo de David, era la profecía para cumplirse en el Mesías, Salvador del mundo. Por eso dice que a través de ese Hijo de Dios, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Oiga, la obediencia a la fe, ¿qué es la fe allí? Se refiere a la revelación que Dios nos ha dado. Porque la palabra fe allí es distinta al creer, sino al conjunto de doctrina, de revelación que Dios nos ha dado. ¿Sí? Para la obediencia a la fe, bendito el nombre del Señor, en todas ¿qué? Las naciones, por amor de su nombre. O sea que este mensaje es para todas las naciones. Y como le escribí a los romanos, dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Le escribí a los romanos, pero seguramente a los creyentes y a los que iban a creer. Porque las naciones no se salvan todas, ¿no? Se salvan los que creen en Jesucristo de cada nación. Amén. Porque el mensaje del evangelio no viene para cristianizar al mundo, sino para sacar pueblo para el nombre del Señor de entre todas las naciones. Amén. Para eso es que se predica. Por eso Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ver, ¿cuántos serán más? ¿Los que creen o los que no creen? Quedan así ustedes como que no, eso está claro. Son menos los que creemos.
Porque el Señor dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que bienaventurado el que ha creído. Y cuando el apóstol Tomás había dicho que no creía si no veía sus heridas en las manos, en los pies, en el costado, y no solo que las viera, sino que metiera sus dedos en las heridas, su mano en el costado, Jesús se le presentó. Dice, ya después de resucitar, estando las puertas cerradas, paz a vosotros. Porque él no quería ir a la reunión. Tomás, vamos, el Señor ya lo hemos visto. Y decía que no, estaba desmayado en la fe el hombre. Pero ellos lo convidaron y entonces accedió a ir, y tremenda sorpresa, se presenta Jesús glorificado. Y cuando lo vio, inmediatamente le dice: Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, tus dedos en mis heridas, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué reprensión, ¿no? A un apóstol: no seas incrédulo, sino creyente. A ver, ¿qué decimos de nosotros? Si uno se examina, uno encuentra que hay incredulidad todavía en algunas cosas. Bueno, ahí vamos a creer, amén, a coger estas dudas, estas cosas, y vamos a reprenderlas, a rechazarlas, porque hay que seguirle creyendo a Jesucristo. Bueno, entonces Tomás exclamó un gran grito. Cuando lo vio, no fue capaz de ir a meter su mano en el costado y sus dedos en las heridas. Él dijo: Dios mío y Señor mío. Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta bienaventuranza está usted y estoy yo. Hemos creído de verdad. Y creo que para nosotros es mejor que los que lo vieron. Amén, yo pienso eso. Es mejor que los que lo vieron, porque de pronto los que lo vieron no entendieron, lo rechazaron. Pero ahora nosotros, en este tiempo, como ya se ha llevado a cabo todo ese plan de salvación, tenemos una escritura que nos dice las profecías de su nacimiento, las profecías de su muerte, de su reino, de su resurrección, y luego ya sucedió, todo esto sucedió, ya murió, ya resucitó, está en los cielos. Pero no le queda más fácil creer, ¿sí o no? Si todo esto se ha cumplido y esto lo creemos, así que verlo físicamente no era tanta ventaja, porque muchos no creyeron. Pero ahora sí, porque toda esta escritura revelada es maravillosa. Aquí nos habla de todo su sacrificio, su ministerio, su vida de santidad, de perfección, comprobado por los profetas que Él es el Salvador del mundo, que Él es el ungido de Dios para salvar. Amén, alabanzas al Señor. Esta es una gran revelación que tenemos nosotros, y por eso también los amigos y amigas que están acá, se le ha presentado a usted la oportunidad para creer de verdad en Jesucristo y seguirle. Entonces el apóstol está hablando de este evangelio, de este mensaje que hay que proclamar a todas las naciones, porque hermanos, hermanas y amigos, amigas, no hay ningún otro mensaje que sea para salvar la raza humana. Solo este mensaje es el que salva, por Jesucristo. Por eso no debemos callar este mensaje, sino decirlo. En el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que fue prometido en las Santas Escrituras su Hijo del linaje de David, que son pruebas de que sí es el ungido para salvarnos, porque así era la profecía.
Y también dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hay unas pruebas poderosas, evidentes. Primero, su genealogía. Amén. La simiente de Abraham, la simiente de David, el que reinaría, el Mesías. Todavía los judíos están esperando el Mesías porque ellos no entendieron cuando Él vino, no creyeron, lo rechazaron. Pero qué maravilla para nosotros los gentiles. Nosotros hemos creído. Amén, y está con nosotros. Gloria a su nombre santo. Pero el apóstol dice algo tan importante, porque él dice que este evangelio que le fue revelado a él y que nos ha sido revelado a nosotros también, él dice, hay que predicárselo a todas las culturas del mundo. Amén. Si ustedes pasan el versículo 14, él dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque Grecia era la capital y la cuna de la filosofía. Que hasta el día de hoy está el mundo inundado de filosofía. Y Roma era la capital del imperio de aquellos tiempos. Fue la capital donde salió el derecho. Es la parte donde se origina todo esto. Y entonces dice él, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo. Dice, bueno, los griegos, figúrese, tremendos filósofos, sabios, y en Roma también, capital del imperio poderoso del mundo, llenos de conocimiento. Entonces le dice, bueno, yo soy deudor y quiero anunciarles el evangelio a todos, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Mire cómo lo plantea el apóstol Pablo. Única salvación que se ofrece al mundo es por el evangelio de Jesucristo. Así que siéntase, sintámonos alegres, gozosos por haber conocido esto. Y que no es solamente que lo hemos leído, sino que usted y yo lo hemos experimentado. Amén. ¿Usted cree que es poco el milagro de que alguien, siendo un pecador en tinieblas, lleno de todo pecado, en la corriente de este mundo, y llega el evangelio de Jesucristo con su poder, le ilumina la mente, le ilumina su espíritu, lo saca de allí, lo santifica, lo perdona, lo convierte en un hijo de Dios? Ese es el milagro más grande que puede suceder. Así que ver que alguien se sana de cáncer o de cualquier otra enfermedad, eso es pequeño para lo que es la salvación de un ser humano. Amén, amén. Entonces él está dispuesto a llevar el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque a ellos fue que les vino en primer lugar, y también al griego. Porque en el evangelio, amén, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Porque Dios es justo por excelencia. Hasta el cimiento de su trono es justicia.
es perfecto, es recto, amén, es santo. Y Dios creó al hombre así también, lo creó en ese estado de perfección, de santidad, pero al desobedecer el hombre cayó en la injusticia. Dice, toda injusticia es pecado. Dios hace lo recto, lo justo. Así que ¿de qué otra fuente puede el pecador que ya está perdido y que está lleno de injusticia? ¿De cuál otra fuente vendría la justicia para salvarlo a él? Porque él no puede presentarse a Dios con su propia justicia. Porque cuando alguien que no ha nacido de nuevo, que es un hombre natural, que haga cosas buenas, pero que crea que por lo bueno que hace, escuche eso, porque hacer lo bueno no es malo, es bueno hacer lo bueno. Pero si alguien confía en lo bueno que hace para salvarse, allí se está equivocado. Porque nadie se salva por buenas obras. Porque si la salvación fuera por obras, dice la Biblia, en vano murió Jesucristo en la cruz. Cada cual se salvaría por lo que haga, pero el pecador jamás se podrá salvar a sí mismo. Hubo uno que fue el que dio su vida. Amén. Murió en la cruz en lugar de nuestra pecaminosidad. ¿Por qué? Porque, como dice el mismo apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Eso lo dijo Dios en el principio. Se lo dijo a Adán. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que de él comieres, o sea, el día que desobedezcas lo que te digo, entonces morirás. Satanás intervino, lo hizo desobedecer con su mujer y se cumplió la palabra. Vino la muerte, que ahí está en dos sentidos. La muerte espiritual, que es la separación de Dios. Dios lo sacó del huerto, donde tenía comunión con Dios. Pero luego también, a consecuencia de esa muerte espiritual, viene la muerte física. Amén. A ambas muertes las solucionó Jesucristo con su muerte en la cruz. Amén. Porque cuando creemos en la obra de Cristo en la cruz, que ese es el evangelio, somos perdonados. Se nos borra el nombre del libro del juicio y se nos escribe el nombre en el libro de la vida. Habrá un juicio final para esta raza humana, terrible juicio. Apocalipsis capítulo 21, él dice: el rey se sentó en el trono, se llama el trono blanco, el juez. Oye, hermano, el verdadero juez, que ahora mismo ese juez que se va a sentar para juzgar a todo el mundo. Pero esto es extraordinario, porque dice que todos los habitantes de todos los siglos resucitarán para presentarse ante él, para pagarle a cada uno conforme a sus obras. Lo bueno de esto es que los creyentes en Jesucristo no estarán en ese juicio. ¿Por qué no estarán? Porque fueron perdonados con la muerte de Jesucristo en la cruz. Y al ser perdonados fueron justificados. No se vistieron de justicia propia, se vistieron de la justicia de Jesucristo. Esa es la justicia que nos ha sido transmitida a nosotros por la fe, atribuida a nosotros. Hay que entender esto, porque los que no entienden y no sienten nada de me voy para el mundo otra vez, hermano, este es un mundo espiritual. Abra sus ojos espirituales y mire las cosas. Amén. Porque ser justificado quiere decir perdonado y no habrá juicio. Por eso es que la Biblia dice que el Señor tiene un día fijado en el cual
vendrá por sus santos de la tierra. ¿Oyó eso? ¿Usted lo cree de verdad? Vendrá por sus santos. No sé si ustedes sienten lo mismo que siento yo cuando uno oye esa cantidad de noticias horribles. Maldad de toda clase, injusticia de toda clase, maldiciones, pecados. Eso hay de cuanta cosa terrible. Ay, Dios mío, ¿esto qué es, Señor? Ustedes no sienten igual. Y dice la Biblia que nosotros ahora gemimos con angustia. Por eso el creyente que se acomoda con el mundo, cuidado. Porque usted es un hijo de Dios. Y usted tiene que mirar el mundo cada día peor, cada día peor. Y decir, Señor, gracias porque me sacaste de allá. Gracias, Señor. Y luego interceder. Amén. Interceder como hacían los hermanos ahora. Ahora sigamos con ese gemido. Sigamos con ese clamor. Con las súplicas. Pero eso no se hace en la carne. Eso se hace en el espíritu. Porque la carne no va a hacer nada para Dios, sino el espíritu que usted recibió. Entonces el apóstol dice que él le va a anunciar a judíos y a griegos, porque no se avergüenza del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y luego dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es decir, esa justicia de Dios en el evangelio se revela al pecador. Si tú no te podrás acercar nunca, porque hay personas que tienen una creencia que se enseñó, ¿no? Que de pronto no es mala. Lo que pasa es como un puntico apenas de comienzo. Cuando dice, bueno, yo creo que hay un Dios. Y hasta claman a Él. Bueno, eso no está mal, está bien, pero eso está muy incompleto. Porque cuando habla de que Dios salva, está diciendo que Él se manifestó en carne. Y ese manifestado en carne se llama Jesucristo, que es el nombre de Dios para salvación. El nombre de redención es Jesucristo. Porque le dice el ángel Gabriel a la Virgen María, cuando le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir salvación o salvador. Pero Cristo es el Mesías, palabra griega que quiere decir el Mesías. Amén. El ungido. Y palabra hebrea que quiere decir lo mismo, el ungido. O sea, Jesucristo, Salvador ungido, es el que está preparado para salvar. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar algo, poco tiempo que nos queda aquí, porque San Pablo, mirando esto, él primero presenta la culpabilidad universal del ser humano. No hay nadie en este mundo que no sea un pecador. Eso está en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. No lo leemos porque está, pero léalo usted en la casa. Aquí leemos el versículo 18. Porque la ira de Dios, mire que en el evangelio se revela la justicia de Dios para salvar al hombre, para justificarlo, perdonándolo, porque Dios primero lo perdona y luego lo justifica, es decir, lo declara como si nunca hubiera pecado cuando lo perdona. Pero eso es por el sacrificio de Cristo. Y aquí dice, pero en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios, eso es distinto, ¿no? Primero la justicia de Dios se revela por el evangelio, pero acá dice, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice que todo el mundo
tiene un conocimiento de Dios. Porque por lo creado. Por eso la Biblia no habla de ateos, sino de necios. Pero cualquiera que vea este universo y que sepa todo lo que contiene, no puede seguir pensando que eso se hizo solo. Hay un científico que murió hace poco, muy famoso, le han dado mucha fama, Stephen Hawking. Bueno, él dice que cuando ya comenzó como a escudriñar con su ciencia, él dice, bueno, acabo de comprobar que en verdad no hay Dios. Fue todo lo contrario. Tremendo universo que no tiene fin. Vea, el universo nadie, es inmensurable, que quiere decir, nadie lo puede medir. Eso es inmenso, lo creó Dios, pero todo está en un orden maravilloso. Amén, gloria al Señor. Así que esa teoría del Big Bang, eso está en contra de la ciencia, porque no puede de una explosión salir orden. Nunca se ha visto, ni se verá. Fue Dios que creó todo en el orden. Por eso es el versículo 19. Dice, ellos resisten la verdad, con injusticia la rechazan, y por eso serán inexcusables, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Amén. Pues Dios se lo manifestó. Vamos a ver qué le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es el primer conocimiento que le da Dios al hombre. Y entonces Dios le complementa, figúrese, después de este conocimiento de la creación, le complementa con la revelación espiritual de Dios en Cristo Jesús. Así que no habrá excusa para el que rechace el evangelio. La única manera de salvarse un ser humano es recibiendo a Cristo como Salvador. Esto es lo que siente entonces el apóstol, de proclamarlo a todo el mundo. Por lo tanto, comenzando el capítulo, porque aquí en el 18, en el 1:18, está hablando de toda la culpabilidad, metiendo a todo ser humano. Pero en el capítulo 2 comienza refiriéndose a los moralistas, a las personas que por su buen comportamiento, por buenas obras, por buenas intenciones, ellos dicen, bueno, no soy malo, no tengo nada de que arrepentirme. Vea, eso es peligrosísimo, porque Dios ha declarado que todo el mundo está en el pecado. Vuelvo y repito, no es que cuando se hace lo bueno sea malo, no. Se hace lo bueno, es bueno. Lo que pasa es que para salvarse, ninguna buena obra podrá salvar al ser humano, porque el que lo salva es Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Por eso se refiere a los moralistas y les habla. Mire cómo dice, versículo 1 del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Porque el que se siente que está muy bien, juzga a los demás. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Le está hablando a los moralistas. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es reconocer que es pecador y volverse a Dios. Amén. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira,
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está dejando también a los moralistas: si no te arrepientes de tus pecados y no te entregas al Salvador, ninguna buena obra te podrá salvar. Es el apóstol Pablo enseñando esto. Dice: soy deudor, sabios y no sabios, griegos y no griegos, a todos soy deudor para predicarles el evangelio. Después llegamos al versículo 17 del capítulo 2. Ahora le habla a los judíos, es decir, el evangelio para los romanos, el evangelio para los griegos, el evangelio para los moralistas, el evangelio para los religiosos como los judíos. Están metiendo a todos, todo religioso en el mundo que no ha conocido a Cristo necesita saber que Jesucristo es su Salvador. Hay millones en el mundo que tienen doctrinas de hombres y respetamos su creencia, pero lo que sí estamos seguros que no podrán encontrar salvación en ningún ser humano. Amén. Solo Jesucristo es el Salvador del mundo. Miren lo que le dice a los judíos. Versículo 17 del capítulo 2. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Como quien dice, los judíos juzgando a todo el mundo. Nosotros sí tenemos a Dios. Ustedes son unos, como dicen ellos, gentiles. Es abominable reunirse con un gentil. Son pecadores. Por eso cuando se presenta Jesús y hablaba con los publicanos, con los pecadores, si vuestro maestro no sabe con quién está hablando, mire con quién se reúne. Pero Jesús le dice: ved y aprended lo que está escrito, misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Así que si supierais esto, no condenaríais a los inocentes. Dice: no es la religión y apartarnos de la gente que necesita y condenar, sino misericordia. Y esa fue la que Él tuvo por toda la raza humana. No vino a condenar, vino a salvar. Amén. Entonces le dice a los judíos de esta manera, versículo 18: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Terrible lo que le decía Cristo aquí, este apóstol Pablo, a los gentiles, a los judíos, por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión, como ustedes están confiados en la circuncisión, en verdad la circuncisión, amén, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues la circuncisión, el circunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Se está diciendo esto: si el incircunciso guarda. O sea que esto no es de prácticas externas, porque en verdad la circuncisión la mandó Dios, pero era una señal física del pacto que Dios se había hecho. Así que el pacto había que guardarlo. Eso era como una señal apenas de distinción. Es como el que se bautiza y no cree. Entonces, ¿de qué le sirve el bautismo? Pero es una señal física que se ve, que se sumerge en el agua, que se le invoca el nombre, pero él será salvo si ha creído en el sacrificio de Jesucristo.
Amén. Y aquí en este capítulo también está diciendo que habrá mucha gente que nunca oyó el evangelio. Amén. Pero que Dios hará un juicio de conciencia según la luz que cada uno recibió. Amén. Un juicio de conciencia. Dice, en el día del juicio, su conciencia los defenderá o los acusará ante Dios. Que es una pregunta que han hecho muchos los hermanos. Y manden los que nunca han oído. Ahí está también en Romanos capítulo 2. Porque Dios va a juzgar según la luz que la persona ha recibido. Así que allí Él entrará también los que ven la creación y dicen que no hay Dios. Ustedes serán juzgados por eso dice que van a ser juzgados. Pero otros, de pronto han sido pocos en el mundo, dicen, no, hay un creador. Y hasta lo han adorado sin saber quién es. Y han muerto con temor de Dios y si vamos a hacer las cosas. Y yo creo que aún nosotros, los de más edad, recordamos que en las regiones de Colombia había mucha gente que nunca había oído el evangelio y practicaban hacer justicia. Dice, no, yo quiero la verdad, que esto sea. Y decían, la palabra del hombre vale más que cualquier cosa escrita. Y eso era, y la gente practicaba. Así que mucha gente que murió sin haber oído tuvo una revelación de Dios. Dice que su conciencia los defenderá o los acusará. Pero gracias a Dios que nosotros no tuvimos necesidad de esto, sino que se nos reveló. Amén. El evangelio de Jesucristo está claro para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que lo que les digo a todos nosotros, a ustedes los creyentes, permanezcamos en este maravilloso evangelio. Permanezcamos en esta revelación. No se deje enfriar espiritualmente. Viva su vida cristiana individual y privadamente. Amén. Tenga su culto racional. Usted solo delante de Él, adórelo. Tenga comunión con Él. Y usted siempre estará fuerte espiritualmente. Y estará gozoso. Porque el creyente que en su vida privada no busca a Dios, la carne lo va a vencer. Se va a convertir en una persona llena de cosas que lo perturban, porque para eso es que sirven las obras de la carne. Pero si usted en su vida privada es un buscador de Dios, la unción del Espíritu estará sobre usted. Y nada lo podrá quitar de allí. Amén. No estamos solos. Él está con nosotros. Nos ha bautizado con su Espíritu Santo. Dice el Consolador. Figúrese que ¿qué quiere decir el Consolador? Dice, bueno, yo estaba con ustedes, con los apóstoles, el Señor con nosotros, allí físicamente. Dije, Señor, en la oración sacerdotal, a los que me diste yo los guardaba en tu nombre. Pero ya se estaba despidiendo. Pero Él dice, San Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Ese otro consolador no es otra persona divina, es otra función de Dios. Porque ya el Hijo vino y murió, porque esa era su función, entregar su vida, derramar su sangre para redimir, pero luego ya está hecha la redención. Ahora Cristo en espíritu regresa a morar como el Consolador. Así que nunca digas, hermano, por muy grande que sea la tribulación, ay Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me desamparaste? ¿Dónde está? Porque está desubicado usted. Ahí está morando en tu vida. Otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Esa es la iglesia hoy. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Usted no está solo en ningún momento de la vida. Por eso alimente su espíritu, lea la Biblia, créale a Dios. Amén, amén. Bendito el Señor. Póngase de pies. Y sigamos proclamando este mensaje. Mensaje de salvación. Usted lo puede proclamar desde un púlpito a una gran multitud, pero también lo puede proclamar a una persona a quien usted le hable. Amén, amén. Bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren darle gracias al Señor? ¿Quiere una visita a entregarse al Señor en este momento? Qué importante momento para usted, que tiene la oportunidad para entregar su vida al Señor. ¿Alguien así lo siente? Pase hasta aquí. Esos pasos que usted va a dar para entregarse a Cristo son los mejores que ha dado en toda su vida. Amén. ¿Hay algún creyente que se haya descarriado, que sus pasos están resbalando? Venga, amén. Venga aquí, humíllate y vas a salir de aquí diferente. Es un momentico que el Señor espera que tú le digas: Señor, aquí estoy. Vengo a tus pies, me reconcilio contigo, perdóname, Señor. Ahora mi propósito es seguirte. Ahí sale usted bendecido y fortalecido por el poder de Dios. ¿Quién quiere venir a entregarse a Cristo o a reconciliarse? Gloria al Señor. Vamos a orar entonces. Vamos a despedir nuestro culto en este momento. Ya saben, hermanos, 5